La historia de este movimiento fue muy compleja. Tuvo muchas idas y venidas. Este movimiento tuvo oposición de parte de los reyes, príncipes y emperadores e incluso de los ejércitos. También encontró oposición y hasta fue saboteado por algunas personas cercanas al mismo Lutero. Y antes que terminara, al menos una parte de la Reforma estuvo al frente de una guerra terrible que implicó décadas de luchas y de la cual a Europa también le llevó décadas, si no siglos, recuperarse. La Reforma luterana no fue una revolución, sino una reforma. Y aún así, se la considera una reforma bastante conservadora. Lutero no odiaba a la Iglesia, al contrario, la amaba. Y por ello quería quitar de ella las cosas que estaban en contra de la palabra de Dios. Pero no estaba tratando de deshacerse de todo, y eso lo distinguió de muchos de los otros reformadores. La Reforma luterana no fue la única. Dentro de la Iglesia de Europa de esa época surgieron y florecieron muchos movimientos de reforma. Algunos de ellos fueron muy radicales y hasta podríamos decir violentos. Algunos quemaban iglesias, estatuas y elementos litúrgicos de adoración. Así es que básicamente durante la mayoría de su carrera como reformador, Lutero tuvo de un lado al papado y del otro a esos reformadores que en nombre de la reforma estaban tratando de hacer cosas que no necesitaban ser hechas. Entonces Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg y en 1521 hace su famosa declaración ante el emperador del Imperio Romano, rehusándose a retractarse. Los 9 años siguientes, ni el Papa ni el emperador Carlos V hacen mucho por detener la reforma, sino que parte de ese tiempo lo pasan peleando entre ellos por un territorio en Italia. Mientras tanto, Lutero estaba construyendo una iglesia nueva. Había editado la misa en latín y le había quitado las referencias a la Cena del Señor como un sacrificio. Y había escrito una misa en alemán, el lenguaje del pueblo, que incluía el canto de himnos y la participación del pueblo en la liturgia. De esta forma, los sacerdotes ya no eran más los únicos participantes en el servicio divino. Para el año 1524 ya había escrito y publicado su primer himnario, que se había vendido por toda Europa, y sus enemigos se quejaban porque, al cantar, el pueblo aprendía sus doctrinas. Lutero está muy comprometido y ocupado. No solo está comprometido con la educación de su familia, sino que todavía es profesor de teología, por lo que sigue enseñando, predicando y terminando su traducción de la Biblia. Muchos de sus escritos son publicados en varias ediciones, por lo que tiene que tratar con las imprentas, los editores y las autoridades, así que está muy ocupado. Uno de los problemas con la forma en que pensamos sobre la Reforma es que creemos que no fue más que un fenómeno teológico. Muchos príncipes siguieron la Reforma solo porque les convino y porque así recuperaron sus tierras. El ser humano es ser humano y como tal es motivado por cosas diferentes. Así que algunos príncipes se hacen aliados de Lutero porque les preocupa la teología, otros porque lo ven como una buena oportunidad política y otros con el fin de hacer algo que avance su causa por alguna otra razón personal. Así que no es simple, pues hay siempre todo tipo de razones. Las personas de hoy son complicadas y las personas de entonces también lo eran. Así es que, si bien para el emperador Carlos V el tratar de ponerle fin a ese granuja llamado Lutero y sus molestias era importante, su mayor prioridad era mantener el orden en el imperio. Entonces tenemos, por un lado, a esta reforma fomentando entre las masas, por otro lado el Papa y por otro el emperador, y cada uno espera que el otro haga cargo del problema. El problema para Carlos era cómo en los últimos 500 años el Sacro Imperio Romano había ido transfiriendo más y más poder a los príncipes, especialmente a los de los mayores principados del imperio. Una de las cosas que la mayoría de las personas no comprende sobre la monarquía de ese tiempo es que por lo general los reyes no tenían poder absoluto, no podían gobernar por decreto, estaban sujetos a la constitución de su territorio. Y el Sacro Imperio Romano tenía una constitución muy compleja y complicada.
Los imperios estaban divididos en cientos de estados bien pequeños, así que había grandes electores, mayores príncipes y algunos arzobispos y obispos que gobernaban territorios. Y también estaban los que conocemos como caballeros imperiales, quienes estaban directamente bajo la autoridad del emperador y podían gobernar territorios de un par de hectáreas. Así que lograr algo en el imperio era un proceso increíblemente lento. Eventualmente, Carlos V pide a los príncipes luteranos y a los territorios libres de Alemania que le expliquen sus convicciones religiosas con el fin de restaurar la unidad religiosa y política en el imperio. Los luteranos se reúnen y Felipe Melanchthon, amigo de Lutero, escribe la Confesión de Augsburgo, la cual es presentada al emperador Carlos en junio de 1530. Esa fecha marca el nacimiento de la Iglesia luterana. Allí es cuando los príncipes presentan al emperador la confesión firmada por la cual se habían jugado la cabeza, que representaba la enseñanza de sus iglesias basada en la palabra de Dios y centrada en la doctrina de la justificación por la gracia de Cristo, pero sin alejarse de la iglesia primitiva. Este es un punto importantísimo en la Confesión de Augsburgo. Los luteranos están diciendo, no estamos enseñando nada nuevo. Esta es la fe cristiana. En realidad, van más allá y dicen, no es que pensemos que nuestros opositores tengan que estar de acuerdo con nosotros en estas cosas, sino que no vemos cómo pueden estar en desacuerdo. La Confesión de Augsburgo es clara y está muy bien expresada, lo que hace que sea muy fácil comprender las creencias centrales de la teología luterana. Políticamente esto es importante porque dio a las ciudades y príncipes imperiales y a quienes habían sido atraídos por las ideas de Lutero una clara articulación de esas ideas y una forma de unirse al grupo diciendo, esto es lo que creemos. Entonces la Confesión de Augsburgo es presentada, el emperador la escucha y dice, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y cómo vamos a solucionarlo y arreglarlo? Así que se dirige a los teólogos que representan a la Iglesia Católica y básicamente les dice, ustedes tienen que responder a esto, háganse cargo por mí. Y así lo hacen, produciendo un documento llamado La Refutación, que es la respuesta oficial de la Iglesia Católica a la Confesión de Augsburgo, y que probablemente fue elaborado a las apuradas. La primera versión de la refutación que Carlos recibió fue tal desastre que dijo, tienen que arreglarlo. Por su parte, la respuesta de Melanchthon fue, es infantil y tonto. Mucho después, la refutación sería limpiada y publicada, pero la confutación contenía una amenaza del emperador. Su Majestad Imperial, Carlos V, también espera y no duda que, cuando los príncipes y los estados hayan escuchado y comprendido esta respuesta, llegarán a un acuerdo en estas cosas. Sin embargo, si esta amonestación generosa y cristiana es ignorada, el elector, los príncipes y las ciudades deberán saber que su Majestad Imperial tiene causa suficiente como emperador romano y rey cristiano para actuar como defensor y abogado de la fe católica y cristiana. Este cargo y los dictados de su conciencia determinarán su futuro curso de acción. En otras palabras, Carlos estaba diciendo, ya dejen de seguir esas enseñanzas y vuelvan a ser buenos católicos, o si no... Debemos recordar la situación política de Europa. Carlos V no solo es el emperador romano, sino también el rey de España, o sea que tiene mucha autoridad, y que, después que Colón descubriera América, España pasó a ser la receptora de un gran influjo de oro y plata del Nuevo Mundo. Esto ayudó a Carlos a financiar algunas de sus operaciones militares. Así que muchas de las ciudades y estados imperiales que se habían vuelto protestantes comenzaron a preocuparse ante la posibilidad de ser aisladas y atacadas por los estados católicos, lo que los llevó a unirse en algo llamado la Liga de Esmalcalda, algo así como una alianza defensora. Podríamos compararla con la OTAN de hoy en día. Básicamente era un acuerdo entre ellos de que si uno de ellos era atacado, los otros saldrían en su defensa. Para los estadounidenses, el 15 de abril es el plazo para declarar sus impuestos. En la Dieta de Augsburgo, el emperador Carlos V les había dado plazo a los luteranos también hasta el 15 de abril, pero para que regresaran a la iglesia. Felipe Melanchthon escribió una larga defensa, conocida como la Apología de la Confesión de Augsburgo,
que ya había comenzado en Augsburgo y que finalmente fue publicada en el año 1531. Allí dijo: no vamos a concordar con la refutación y no vamos a tener nuestras conciencias violadas. En un punto dice: nuestros oponentes no están buscando la verdad, ni siquiera están buscando la armonía. Lo que están buscando es sangre. Antes que Carlos pudiera cumplir su amenaza, es distraído por otras cosas que lo obligan a dejar de lado la reforma durante los siguientes 15 años. En esos 15 años, a la Iglesia Católica le costó mucho crear un frente unido contra los protestantes. Por un lado, hubo una gran alteración en el liderazgo papal que llevó a elecciones, con toda la política que ello implica. El otro gran tema fue que Carlos estaba peleando contra Francisco I, uno de los otros grandes príncipes católicos, por los territorios españoles en Italia. Así que tenemos ejércitos alemanes, españoles, franceses y suizos yendo de un lado a otro de la península itálica, en el corazón mismo del catolicismo romano. Y antes de lidiar con los protestantes, están tratando de solucionar todo esto. Para hacer las cosas todavía peor, Carlos y los españoles también tienen que lidiar con la amenaza cada vez mayor del Imperio Otomán, en la frontera del sur en el Mediterráneo y los Balcanes. Con tantas amenazas, no hay tiempo para concentrarse en la amenaza luterana y más tarde en la reformada. Él quisiera solucionarlas, pero no puede, pues tiene otras cosas que atender. Lo que termina sucediendo es que la reforma sigue funcionando en una especie de pequeño vacío, y el trabajo en Alemania continúa firme. Lutero sigue ayudando a las iglesias a comprender las cosas, y cada vez más personas se unen a él y se interesan en su teología. También surgen otros teólogos, algunos de los cuales simpatizan con Lutero, mientras que otros piensan que no va a llegar lejos. Y así las cosas se van complicando un poco. Pero política y sociológicamente hablando, todo está dado para que la reforma continúe creciendo y prosperando. Y eso es lo que sucede. Lutero y sus colegas continúan escribiendo en diversos medios de comunicación. Muchas de las cosas que escriben, las escriben en el lenguaje que el pueblo puede comprender. Por su parte, la Iglesia es lenta en responder. Muchas de las respuestas son hechas en latín y están dirigidas más que nada a la audiencia erudita y no al público en general. Más aún, las autoridades eclesiásticas estaban autolimitadas, porque en ese tiempo uno no debía debatir públicamente con un hereje, más bien lo reprendía. Pero luego de haberlo reprendido, simplemente lo ignoraba. Entonces la respuesta de las autoridades romanas a la reforma estuvo lejos de ser contundente como lo fue la reforma en difundir su mensaje. La Liga de Esmalcalda también creció durante esos años. Si bien se había formado como una alianza religiosa, pronto se convirtió en una alianza política. Y hasta la Francia católica, que había perseguido y ejecutado a los protestantes en su territorio, comenzó a apoyarla financieramente. ¿Por qué? Porque Francisco, el rey de Francia, y Carlos V no se toleraban. Y cada vez que Francisco tenía oportunidad de hacerle la vida más difícil a Carlos, la aprovechaba. Dinamarca e Inglaterra también le dieron su apoyo. Esto es muy frustrante para Carlos y para algunos de los príncipes católicos más conservadores, porque ahora los protestantes se están organizando a nivel político. Para el año 1545, los luteranos eran oficialmente un gran problema. Ya estaban establecidos en Europa. Suecia era ahora luterana. De los 7 electores, o sea, de los 7 que elegían al emperador, 3 eran luteranos. Inglaterra ahora era anglicana. Así que las cosas estaban cambiando para el Sacro Imperio Romano. Finalmente, en el año 1545, el Papa llama a un concilio a reunirse en la ciudad de Trento para tratar oficialmente el problema de los protestantes. Los territorios luteranos son invitados a enviar delegaciones, pero ninguno envía a nadie. Para entonces, la salud de Lutero había deteriorado mucho. A comienzos del año 1546, había predicado su último sermón en Eisleben, su ciudad natal. Esto y mucho más puede decirse del Evangelio, pero estoy muy débil, así que lo dejaremos aquí.
Esas fueron las últimas palabras que Lutero dijo desde el púlpito, muriendo unos días después. Carlos había tenido suficiente. Hace la paz con Francia y luego forma una alianza con los príncipes católicos alemanes. También soborna al poderoso duque alemán Mauricio de Sajonia, ofreciéndole la tierra y el título de elector de otro príncipe protestante a cambio de su apoyo. Poco después de la muerte de Lutero, Carlos, España y el Papa envían tropas a Alemania. Ahora Carlos está pronto para lidiar con la Liga Luterana de Esmalcalda. Se empieza a ver una transición gradual en el discurso entre los católicos y los protestantes justo cuando comienzan a chocar cada vez más, y en lugar de hablar el uno con el otro, hablan el uno al otro. Esto hace que la relación se vuelva cada vez más tirante y difícil.